Y en nuestra entrevista principal vamos a conversar con el periodista y abogado, Jorge Donoso Pacheco, ex director del diario Fortín Mapocho, expresidente del Colegio de Periodistas. Así es que muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Y además tú fuiste uno de los abogados del staff de la Vicaría de la Solidaridad después del 11 de septiembre y con todo lo que hubo que hacer. Y te quiero partir preguntando primero en el marco de estos 50 años, ha surgido una situación que algunos la han visto como no suficientemente, llamémoslo así, no suficientemente potente, y otros, entre los que me incluyo, usando un proverbio que alguna vez dijo Albert Einstein, y lo he citado ya bastante, que dice: en el universo no sucede nada hasta que algo se mueve. Y resulta que en el ámbito del ejército, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, para este cincuentenario, aparece hoy día un número de personas que dice que ellos se han visto perjudicados porque sus superiores no han sido capaces de abordar desde una forma gallarda las órdenes que impartieron y que hoy día tienen a muchas personas presas. Bueno, eso es nuevo. Y te quiero preguntar primero que nada por eso. Te quiero preguntar a ver, ¿qué tanto ves tú en estos 50 años, Jorge, con toda la experiencia que tienes, posibilidades de que haya una situación de, no sé si de encuentro de desaparecidos, como está este plan de búsqueda, pero además un encuentro nacional, particularmente si es que se allana el país a aceptar verdades que todavía las tenemos separadas, aquí y unos allá? Tú viste y viviste todo eso, me encantaría conocer tu opinión. Bueno, yo creo que, primero que nada, buenas noches y te agradezco la invitación. Creo que es sencillamente una forma de aminorar la responsabilidad que tienen estas personas. Yo no conozco cada caso particular, pero sí hay algunos que han tenido actuaciones bastante graves y conocidas, digamos, en esa lista. Y bueno, hay todo un mecanismo para las Fuerzas Armadas y para Carabineros respecto a la obediencia. En el Ejército, que el caso que principalmente afecta a esta persona, hay efectivamente la jerarquía, el orden es lo muy importante. En Carabineros hay una diferencia porque el carabinero puede representar, también lo pueden hacer los militares, pero el carabinero puede representar esta orden, y si la representa y el oficial superior insiste, hasta 3 veces. Y si hace esa representación, queda libre de responsabilidad. En cambio, en el ejército están obligados a cumplir. Pero esto también tiene la posibilidad uno de representar y de hacer valer su opinión o la información que tiene respecto al cumplimiento de una orden que es legal o no. Ahora dime una cosa, Jorge, ya con todo esto, el tiempo que ha pasado y todos los libros que se han escrito al respecto, ¿tú crees que hay todavía información que se tiene, que es fidedigna y que se tiene, que eventualmente podría tener un éxito, un plan de búsqueda de este tipo? Bueno, mire, si hablamos del plan de búsqueda, yo personalmente pienso que lo más importante de los 50 años fue el anuncio de este plan de búsqueda. Creo que debe haber sido como el hecho central de esta conmemoración. Pero evidentemente tienen que haber personas, y esto lo ligo con estas mismas personas que están solicitando esto, es que si ellos entregan información valiosa, aplicando quizás otras disposiciones, es distinto. Pero
digamos, liberarse culpa solamente porque recibieron órdenes creo que es diferente. Y lo último que en este sentido me interesa también insistir es lo que señaló, que es otra cosa, el general Martínez, en que dice, mira, al final el responsable, de acuerdo a las normas que rigen, en este caso al ejército, el último responsable es el general Pinochet. No lo mezclo con lo otro, pero yo creo que ellos quisieron relacionar una cosa con la otra. Sí, ahora, eso fue bien interesante y fíjate que, curiosamente, Jorge, yo no vi tanta sorpresa o tanta, llamemos, posibilidad de encuentro entre el mundo uniformado y el mundo civil después de la declaración del comandante en jefe del ejército. Porque es una declaración fuerte para el ejército. Debe ser la más fuerte que yo he escuchado. Bueno, tan fuerte que, recordando lo que ocurrió, él, como correspondía, era, digamos, su despedida del ejército, estaba en la página web del ejército. Pero apenas se va el general Martínez, la sacan. O sea, tanta repercusión provocó. Y además, digamos, fue agredido hace poco, lo que es inaceptable. Yo entiendo que fue por Ojeda Torrent, que uno de los digamos, individualizados como uno de las personas que tienen mayor responsabilidad en esto y que está incluido en esta lista. Mira, yo fíjate que creo que lo que en cada uno de los decenios que han habido de conmemoración han tratado de haber gestos que muestren un acercamiento a un posible futuro más armonizado. El último de todos ellos fue hecho por el expresidente Sebastián Piñera con los 40 años, cuando él mencionó los cómplices pasivos. Así fue. Que no le gustó a muchos civiles. A varios. Pero el presidente Piñera, en ese sentido, ha sido sumamente coherente. Acaba de firmar, junto a otros presidentes, una situación para proteger la democracia y todo lo demás. Eso hay que reconocérselo. Por supuesto. Ahora, desde ese punto de vista, Jorge, yo insisto en qué factibilidad se tiene 50 años después de que pueda haber información que no se conozca todavía. Yo creo que es muy difícil por el paso del tiempo, pero yo creo que hay militares que participaron, y claro, cada día es más difícil porque han pasado 50 años, incluso hay problemas hasta de memoria, pero ellos pueden saber más de lo que ha ocurrido digamos, en determinados casos. Y en eso también es importante decir que todo apoyo que pueda haber para conocer el destino de esas personas detenidos y desaparecidos, sin duda, eso sí, que es un aporte a una aproximación, a un reencuentro, si tú quieres llamarlo de esta manera, entre sectores que son tan distantes en este momento. Sí. Déjame hacerte la otra pregunta. Tú eres un connotado militante demócrata cristiano desde pila de años, y hoy aparece el presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, diciendo algo que, a ver, te lo voy a plantear de una forma incluso medio personal, pero que muchos sabíamos o que entendíamos que podía ser así. Quizás las palabras son distintas, pero él plantea que en un principio, después del golpe, la democracia cristiana es complaciente con el golpe. Bueno, en primer lugar, yo creo que es una declaración muy valiente. Yo creo que es bueno reconocer, digamos, si uno se equivocó, que así fue. No es el primero, Undurraga, que digamos, a veces, sin decirlo, las palabras que él usó,
que se equivocó la directiva del Partido Demócrata Cristiano. Mira, sin ir más lejos, en el libro Los 13 del 13 que tienes al lado, ahí está la declaración oficial del Partido Demócrata Cristiano, que me costó mucho encontrarla, entre otras cosas, porque por supuesto nadie la publicó. Ahora, curiosamente, la única que hizo una alusión fue la revista Ercilla, que en ese momento... ¿Era demócrata cristiana? No sé si... Pero la dirigía Emilio Filippi, claro. Que fueron después los... Después la cruzó Cruzat. Bueno, y titula la declaración Las razones de un apoyo. Yo creo que no correspondía el título a la declaración. Yo creo que tampoco estoy de acuerdo con lo que dice mi presidente, y me va a perdonar en eso, que haya sido complaciente. Yo creo que fue más bien permisiva, que fue, aceptó el golpe, porque la frase que utiliza es lamenta. Y naturalmente los que suscribimos la declaración redactada por Bernardo Leighton nos parece absolutamente insuficiente. La declaración nuestra condenamos categóricamente el golpe de Estado. Y yo creo que no había otra posición, como te digo, después lo han reconocido. Entre otros, el primero de todos fue Patricio Aylwin, que en el encuentro de los demócratas dice, yo me doy cuenta que ahora debió haber sido esa la declaración del partido. Sí. Ahora, por lo menos estemos de acuerdo en cosas que son básicas. Cuando llega la Junta de Gobierno, el gabinete que se forma con personas que incluso provenían de la democracia cristiana. Entre ellos, lamentablemente, mi papá no era parte del gabinete, pero cuando mi papá es nombrado gerente general de la Caja de Amortización de la Deuda Pública, él tiene que pedir permiso al partido. Y el partido le da permiso, como se lo dio a muchos que fueron embajadores, como se les dio a los que estaban en el propio gabinete. Juan Dios Carmona era ministro de Defensa. No. Carmona fue ministro de Defensa, pero de Frei Montalva. Perdón, de Frei Montalva. Tienes toda la razón. No, fue, Gonzalo Prieto fue... Gonzalo Prieto, perdón. Se lo autorizó y Gonzalo Prieto Gándara. Ministro de Justicia. En fin. Y yo supongo que todos pidieron permiso, los militantes del partido, y después de verlos en el gabinete o verlos en las embajadas, yo supongo que el permiso fue concedido. Hubo varios que pidieron permiso, y en el caso del gabinete, efectivamente, el Consejo Nacional, del que formaba parte yo, y la verdad es que en ese punto yo me abstuve, porque no me parecía procedente, digamos, incluso discutir un tema como ese. Fueron autorizados. Pero hay que reconocer que a poco andar la democracia cristiana se dio cuenta que no era lo que algunos de buena fe pensaron, que iba a ser un periodo breve y sin las atrocidades que se cometieron. Ahora, esto que hace el presidente de la democracia cristiana hoy día, para los militantes demócratas cristianos, ¿tú crees que es algo que dicen, mira, ¿para qué lo hizo? ¿O dicen, ya era tiempo que se dijera? Yo creo que para la gran mayoría se sienten de alguna manera interpretados en el acto de reconocer algo que estaba equivocado. Pero es posible que muchos de ellos, entre ellos yo mismo, no esté de acuerdo con la calificación de complaciente. Y yo te digo, yo por lo menos para escribir el libro eso tuve que investigar bastante, bueno, y llamar a consejero nacional en ese tiempo. Entonces me constan las cosas que se conversaban y se discutían en ese momento. Déjame hacerte una pregunta. Los 13 del 13, que estos son las 13 demócratas cristianos que firmaron el 13 de septiembre su condena al golpe Fueron de Estado. 16, la verdad. Fueron 16 después, sí. A ver, ¿por qué fueron 16? Yo cuento la historia. Yo sé, pero quiero que me adelanté y que dejé a la gente que está viéndolo así como que le pica para ir a verlo entero. Mira,
Yo por lo menos tengo esta es mi teoría. Hubo 3 momentos importantes respecto al gobierno de Salvador Allende y el golpe de Estado. El primero fue el tanquetazo. Sí. Y bueno, ese día por lo menos, yo mismo llamé a don Bernardo y le dije, mire, está pasando esto en el centro, y me dijo, vente a la casa. Y así como yo, varios más, que yo creo, como te digo, coincidimos después en 2 momentos más, llegamos a la casa de don Bernardo porque él era un referente moral, político, intelectual, etcétera, de primera línea. Y cosa bien importante, la directiva del partido llegó a la casa de don Bernardo. Patricio Aylwin y Rafael Moreno, qué sé yo, incluso quien tú nombraste, Carmona, llegaron a la casa de don Bernardo. Y desde ahí Aylwin llama a Allende y le dice, mire que están contra este intento, digamos, etcétera. El segundo fue la declaración de la Cámara de Diputados. Sí. A varios de nosotros nos llamó algún personero, ya sea de la Unidad Popular o del gobierno, advirtiéndonos que esa declaración de la Cámara podía ser el pretexto para algunos para dar el golpe de Estado, y que eso era imposible. Bueno, entonces ocurrió lo mismo. Llamé también a don Bernardo y me dijo, mira, a mí me llamó Augusto Olivares. Yo en ese tiempo trabajaba en la Fiscalía de Televisión Nacional y a pesar de que yo era, como tú decías, un reconocido demócrata cristiano, incluso en ese tiempo consejero nacional, cosa que no ocurrió con otros camaradas, desgraciadamente, que fueron perseguidos, y yo podría relatar casos muy personales. Pero llegamos a la casa de don Bernardo, varias de las personas. Bueno, lo que te iba a decir, Augusto Olivares me llamó y me dijo, mira, esto está pasando, así que tenga cuidado con eso. Digamos, cotejamos nuestras versiones y don Bernardo llamó a Aylwin. Y Aylwin estaba en el partido y nos invitó a ir al partido. Lo que hicimos. Ahora, en este relato que yo tengo, ahí está la diferencia. La primera vez, la directiva de don Bernardo. La segunda vez, nosotros vamos al partido, nos escucha y le pide a Renán Fuentealba que haga una declaración. Además, en el libro de Aylwin está muy bien relatado de qué manera eso no era así. Él cuenta en el libro que él revisó la declaración, que él hizo cambios, etcétera, pero que nunca se podía interpretar de esa manera. Entonces le dice a Renán, escribe por favor una declaración breve, que le voy a pedir a Eduardo Cerda, que es secretario general del partido, que la lea en la Cámara. Cosa que no ocurrió por distintas circunstancias. Incluso algunos diputados que se nos acercaron a nosotros y nos dijeron, no es necesario porque la cosa es clara. Y parece que no era tan clara. Y entonces se leyó después, pero en la parte secreta, porque hubo una intervención de Jorge Insunza respecto a algunas situaciones en la frontera con Argentina y pidió que esa parte fuera secreta. Y en esa parte, a pesar de que era secreta, igual después yo supe, José Morales leyó la declaración. Bueno, y la tercera es el golpe de Estado, en que ahí no hay relación con la directiva del partido, no hay comunicación. Incluso el día 13, después que firmamos la declaración, había Consejo Nacional. Y la idea de Tomic en ese momento era haber llevado esa declaración para que la aprobara el Consejo Nacional, pero no hubo oportunidad de hacerlo, entre otras cosas porque, bueno, cuando Tomic le dice a don Bernardo que, digamos, hagamos esta gestión de proponerle al Consejo, don Bernardo le dice, no, Radomiro, porque estas personas están en otra posición, así que no sacamos nada. Don Bernardo era una persona muy disciplinada,
O sea, salirse de la disciplina es muy importante, pero es el compromiso que él tiene con los valores democráticos. El año 48 había tenido una intervención en la Cámara en que dijo, cada vez que ha habido un movimiento subversivo, yo he estado con el gobierno de turno, sea cual sea. Recordó digamos, la subversión de la marinería, que dijo principalmente llevado por los comunistas. Y además don Bernardo fue a hablar con ellos y los disuadió. La segunda vez, dijo, es cuando los nazis quisieron hacer lo mismo con Arturo Alessandri. Y yo había dejado de ser ministro hace poco, en protesta porque habían secuestrado la edición de Topace. Pero yo estuve con el presidente. Y finalmente el Ariostazo, que fue un movimiento de la derecha para impedir que Aguirre Cerda asumiera el cargo en concomitancia con algunos oficiales. Y por eso, en consecuencia con todo lo que había hecho en esos momentos, él quiso ir a La Moneda. Yo llegué un poco después a su casa y supe que había habido, incluso que lo habían retenido por la fuerza, porque él y Ignacio Palma habían, digamos, acordado ir a La Moneda, y era muy riesgoso hacerlo. Y como te digo, algunos que lo querían mucho, y yo, por supuesto, yo lo quiero mucho también, se lo impidieron. Y de ahí surgió, entonces, que hay que hacer algo, entre otras cosas. Declaración. Claro. Oye, perdona a lo largo del relato. No. Todo eso está en tu libro Los 13 del 13, la DC contra el golpe. Esto que lo ha traído Alberto Undurraga a tiempo presente, así que pueden ver, porque hay bastante escrito de distintas partes, pero los libros del 13, yo creo que este es el único libro que yo he leído. Claro, yo escribí esa declaración, entre otras cosas, porque yo le pedí la declaración a don Bernardo cuando volvió del exilio, por una razón que es un poco cómica a esta altura, pero que yo conocía como 50 firmantes de la declaración. Claro, no, estaba lleno. Y yo no tenía, y esto lo manejó don Bernardo personalmente todo. Entonces, y él a veces no le gusta mucho que diga esto, yo quiero mucho a don Bernardo, pero a veces era muy arbitrario. Tanto que, por ejemplo, le permitió a Piñera sacar su firma. Al papá del presidente. Claro, pero a otro les dijo, una frase muy de él, el que firmó, firmó. Bueno, y entonces digamos, la posibilidad de que hubiera mucho que yo no sabía. Le dije a don Bernardo, présteme la declaración, préstemela, y yo le saco fotocopia. En ese tiempo las fotocopias se venían recién, entonces no me dijo. Por dos razones. Primero me dijo porque no me las devolver. Y segundo porque está la firma de José Piñera. Y no quiero armarle problemas con su hijo, que en ese momento era ministro, había sido ministro. Estamos hablando de del 80 y tantos, claro. Don Pepe Piñera, los dos Pepe. Don Pepe Piñera, padre de El José ministro Piñera y de Sebastián Piñera, expresidente. Bueno, él firmó y retiró la firma. Claro, entonces, pues yo creo que varios quisieron hacerlo, o sea, a mí eso me consta. Oye, déjame... Pero espérate para sí. terminar. Entonces le dijo don Bernardo, se la voy a devolver, y frente a la firma de Piñera le doy un papelito, que ahí está el papelito, y le voy a sacar fotocopia. Entonces no va a aparecer la firma de Piñera. Eso no lo entendía muy bien porque fotocopia era una cosa novedosa, digamos. Oye, antes de terminar, me queda un minuto, pero igual tú acabas de sacar otro libro, Los dos funerales del presidente Allende. ¿Por qué dos funerales del presidente Allende y por qué tú quisiste registrarlo, eso? Mira, primero, la verdad es que no son dos funerales. El primer funeral es un entierro, una cosa indigna, digamos, de cualquier ser humano, en la forma que lo hicieron. Eso lo hicieron en el 12. Y hay una cosa curiosa también que es relativa a un libro que está muy de actualidad. Mansuy sí. le atribuye a Elwin
matar el mito de Allende, matar en sentido figurado, con su funeral. Pero no fue así. O sea, yo, conociendo a don Patricio, no fue así. Yo creo que él, primero como cristiano, estimaba que tenía que darse un funeral a cualquier persona. Y segundo, era muy republicano. Y entonces la figura del presidente es muy importante. Entonces, en abril del 90, o sea, Elwin llegó en marzo, Enrique Krauss, que era mi jefe en ese momento, era asesor, me dice, el presidente quiere que se trasladen los restos de Allende a Santiago, se le hizo un mausoleo y una ceremonia, y ahí se fueron, como te dijera yo, encadenando una serie de hechos, que yo, algunos de ellos me gustaría destacar. Por ejemplo, Enrique Correa fue a hablar con Carlos Oviedo para decirle el obispo. Claro, en ese momento el obispo de Santiago, y le fue a decir para que se haga una misa, una ceremonia, porque tú te acuerdas que en ese tiempo los suicidas no eran personas que se le podía celebrar oficio religioso. Oficio religioso, exactamente. Y la respuesta de Oviedo fue, él es presidente de la República y a los presidentes de la República se les despide en la Catedral de Santiago. Y así se fue encadenando toda esta, está llena de historias interesantes. Entonces, en un momento hay una declaración que yo hice firmar a los sepultureros, porque ellos me hicieron un relato. Yo tenía que comprobar primero que estaban los restos de Allende todavía ahí. Bueno, ellos me dijeron, mire, no se preocupe, porque al principio tuvieron la Marina, después Carabineros, pero mucho más importante, los pobladores, que están en los cerros, y cualquier cosa que pase aquí, ellos vienen acá. Y la última cosa que te cuento respecto a eso, que a mí me impresionó mucho, y es que ellos mismos contaron, los sepultureros, que ellos se fueron a almorzar después del entierro de Allende. Y al regreso había un grupo de gente grande, había toque de queda. La sepultación de Allende nadie la sabía, de alguna manera se enteraron. Y ellos exigían que se le hiciera una ceremonia, misa o alguna cosa, pero como son los chilenos, que ante la muerte un rito. Claro, un rito. Y ellos insistieron, hasta el final los llevaron presos. Entonces, entonces ellos me hicieron una declaración jurada contando todas las cosas que había que contar, y mi señora, haciendo un orden en la casa, que lo hace de vez en cuando, encontró la declaración, eso algunos años atrás, y me la pasó. Y al leerla, yo dije, esto hay que contarlo. Y porque a propósito de eso, después cuento cómo se gestó el traslado, sí, porque eso tiene muchas variables. Digámoslo así, los dos funerales del presidente Allende, Jorge Donoso Pacheco, ya están en las librerías. Así que... Y esa ilustración, que en la portada, sí, es un cuadro de Alberto Jerez, el ex senador, sí, pues el ex senador, que me autorizó para usarlo. Jorge, te quiero agradecer a usted por conversar sobre este tipo de cosas que no necesariamente la sabe mucha gente, y que por lo menos que tenga valor una conmemoración si es que aparecen más elementos informativos que permitan armar un cuadro más completo de todo lo que ocurrió en nuestra historia. Gracias, Fernando. Gracias. Y yo creo que ese es el sentido, digamos, de estos libros, dar a conocer algunos antecedentes que son importantes en su momento y de proyección, digamos. Muchas gracias.